¿Qué pasa, Ibu Crew? Hoy cubrimos 5 casos inquietantes de personas que han desaparecido en parques nacionales, bosques y vastas áreas silvestres. El primer caso es el de Jared Negrete, un niño de 13 años que desapareció durante una caminata en 1991. Se había ido de campamento con su tropa de Boy Scouts en el Bosque Nacional de San Bernardino, que supuestamente fue su primer viaje de mochilero durante la noche. En la mañana del 19 de julio, la tropa abandonó su campamento base para realizar una caminata de un día en el monte San Gorgonio. Al acercarse a la cima de la montaña esa noche, se dieron cuenta de que Jared no estaba con ellos. De alguna manera lo habían separado del grupo y nadie estaba seguro de cuándo sucedió. Aparentemente, otro grupo de excursionistas en el sendero notó que el alumno de octavo grado se había quedado atrás. Informaron al líder de la tropa y les dijo que recogería a Jared en su camino de regreso por el sendero, excepto que nunca vieron a Jared cuando regresaron. El líder de la tropa decidió devolver a los niños al campamento base antes de salir a pie en la oscuridad para buscar ayuda. Inmediatamente se inició una búsqueda dirigida por el alguacil en un área de 130 millas cuadradas. Después de 3 días restringieron sus esfuerzos a un área de 6 millas cuadradas. Fue en esta zona donde se dice que descubrieron una huella de zapato que hacía juego con los zapatos de Jared. También encontraron envoltorios de carne seca y dulces que pensaron que Jared podría haber dejado caer después de desaparecer del camino. Luego encontraron la cámara de Jared. Solo tenía 12 fotos en el rollo de película. La mayoría eran fotografías de paisajes que probablemente había tomado en el camino, excepto por el último. Un extraño primer plano del rostro de Jared de la nariz para arriba. Aunque no puedes ver su rostro completo, está bastante claro que no estaba sonriendo. Parece haber sido tomada en la oscuridad o quizás solo en un área muy sombreada. La gente ha especulado que la foto pudo haber sido tomada por error, que Jared estaba intentando usar el flash de la cámara para iluminar su camino por la noche. Los equipos de aplicación de la ley y de búsqueda y rescate dedicaron más de 45,000 horas combinadas buscándolo extensamente. No se encontraron otros signos o pistas después del descubrimiento de la huella del zapato, envoltorios de comida y cámara. No quedaron restos, ni ropa, nada. Y hasta el día de hoy, casi 30 años después de su desaparición, nadie ha vuelto a ver a Jared Negrete. El número 4 de nuestra lista es un caso que se ha denominado como los alemanes del Valle de la Muerte. Se rumorea que el infame Parque Nacional Death Valley del este de California es un lugar donde se encuentran muchos restos humanos. Se sabe que ocurren accidentes en este desierto. Tiene un terreno tremendamente accidentado y rocoso, con temperaturas extremadamente altas durante el día y de mucho frío por la noche, por lo que los excursionistas y visitantes deben venir preparados antes de entrar. En el verano de 1996, 4 alemanes llegaron a los Estados Unidos por un emocionante viaje familiar. Egbert Rimkus, un arquitecto de 34 años, llevó a su hijo de 11 años así como a su novia de 27 años con su hijo de 4 años, para un viaje. Cuando aterrizaron en Los Ángeles a principios de julio de ese año, alquilaron un automóvil para explorar la costa de California y luego se dirigieron hacia Las Vegas. El 22 de julio fueron al Parque Nacional Death Valley. Aparentemente tenían la intención de dirigirse al Parque Nacional Yosemite antes de finalmente tomar su vuelo a casa el 27 de julio. Pero nunca hicieron ese vuelo. Cuando llegaron al Parque Nacional Death Valley, compraron material informativo sobre el área que incluía un mapa de carreteras históricas y desaparecidas. Esa noche, según los informes, optaron por acampar en Hanapoa Canyon y curiosamente se han hecho afirmaciones de que Egbert se estaba quedando sin efectivo y envió un fax a su ex esposa pidiéndole que le enviara más dinero. Pero parece que nunca lo obtuvo. Esto puede explicar algunas de las decisiones que tomaron durante los días siguientes.
Continuaron haciendo paradas a lo largo de antiguos sitios mineros y estaciones geológicas desocupadas durante su viaje, e incluso firmaron los libros de visitas en algunos de estos lugares. Parecía que estaban siguiendo un atajo que encontraron en su mapa. Pero estas carreteras eran muy accidentadas y hubieran requerido un vehículo con tracción en las 4 ruedas para cruzar. Definitivamente no una minivan. La familia tuvo problemas a medida que empeoraban las condiciones de la carretera y finalmente se vieron incapaces de seguir avanzando después de montar 3 neumáticos pinchados durante bastante tiempo. Se cree que luego salieron de su vehículo y se dirigieron a pie hacia la base militar de China Lake, que habrían visto en su mapa. Pero no llegaron allí. 3 meses después, un guardabosques descubre su vehículo abandonado en el Anvil Canyon mientras realiza una búsqueda aérea de operaciones de drogas ilegales. Cuando revisó las placas, descubrió que la compañía de alquiler lo había denunciado como robado. Entonces se inició una investigación y aunque se descubrieron huellas, envoltorios de comida y envases de alcohol, la familia de 4 no fue encontrada. Dentro de la camioneta encontraron algunos rollos de película que incluían algunas fotos de sus viajes en el Valle de la Muerte. En los años siguientes se llevaron a cabo varias búsquedas, pero tampoco tuvieron éxito. Surgieron muchas teorías para explicar lo que le sucedió a los alemanes. Algunas personas dicen que organizaron la desaparición para poder comenzar una nueva vida en otro lugar, mientras que otros afirman que Egbert estaba obsesionado con las operaciones militares encubiertas y su caso puede haber estado relacionado con teorías de conspiración. Sin embargo, no surgieron pruebas que respalden ninguna de estas ideas. Finalmente, en 2009, el trabajador de búsqueda y rescate de Los Ángeles, Tom Mahood, y su amigo Les Walker decidieron registrar el área ellos mismos. Esperaban encontrar algo que explicara lo que le sucedió a la familia, y tenían una teoría sobre dónde buscar pistas, basada en todo el conocimiento adquirido sobre el caso hasta ese momento. Cerca de la estación de armas navales de China Lake, finalmente encontraron algunas respuestas. Fue allí donde descubrieron una botella de vino, la billetera de la novia, algunos otros artículos personales y restos humanos. Se encontraron 2 conjuntos de huesos humanos adultos a 8 millas de la camioneta. Una búsqueda ampliada de esta área inmediata reveló más huesos humanos. Sin embargo, no contenían suficiente ADN para confirmar si de hecho pertenecían a los 2 niños. Ahora, pasando al número 3, tenemos el caso de Douglas Legg, un niño de 8 años de Syracuse que desapareció en las montañas Adirondack de Nueva York. En julio de 1971, Douglas y su familia se alojaban en su cabaña en la reserva Santa Noni. El niño había pasado mucho tiempo en los bosques que rodeaban la propiedad e incluso se ganó el título de mini leñador, pero un día de ese verano algo salió terriblemente mal. El 10 de julio, Doug y sus familiares abandonaron la granja para caminar por el bosque circundante. No muy lejos del camino, su tío vio hiedra venenosa y lo envió de regreso a la cabaña para que se pusiera unos pantalones largos. Dada su experiencia y familiaridad con esos bosques, así como el hecho de que estaba a una distancia muy corta de la cabaña, sabían que estaría a salvo y regresaría rápidamente. Douglas hizo lo que le dijeron, pero nunca regresó. Su familia registró frenéticamente la cabaña y el área inmediata, pero no vio ni rastro de él. Estaban en pánico y perplejos. Nada de eso tenía sentido. Douglas simplemente desapareció. Una de las operaciones de búsqueda más importantes de Adirondack comenzó de inmediato. Más de 600 personas participaron en los esfuerzos, incluida la unidad de búsqueda y rescate de la Sierra Madre, a la que la familia de Legg había pagado por llevarla en avión. 6 semanas completas de búsqueda incansable no arrojarían ni una sola señal del mini leñador. A medida que pasaban los años, desesperados por saber lo que sucedió a Doug, sus familiares comenzaron a sospechar de sus amigos, e incluso entre ellos. Sin embargo, esto no cambió nada, y la policía mantuvo sus creencias iniciales de que el niño de alguna manera se había perdido después de separarse de su familia en el camino ese día.
Algunas pistas han aparecido a lo largo de los años, pero ninguna de ellas ha funcionado. Han pasado casi 50 años desde que Doug desapareció. Algunos de sus familiares fallecieron desde entonces, incluyendo su madre y su padre, y la cabaña se vendió unos meses después del incidente. Lamentablemente, el niño nunca fue encontrado. Ahora estamos en el caso número 2, que es la misteriosa desaparición de Teresa Lynn Gibson, de 16 años, también conocida como Trenny, que era una estudiante de secundaria en Knoxville, Tennessee. En la mañana del 8 de octubre de 1976, Trenny y entre 30 y 40 de sus compañeros de clase subieron a un autobús escolar para una excursión. En ese momento ninguno de ellos sabía a dónde iban, hasta que su maestro anunció que irían a las montañas humeantes para explorar la naturaleza de la región. En el autobús, Trenny se sentó con el amigo de su hermano mayor, Robert Simpson. Su hermano le había pedido a Robert que cuidara de su hermana en la excursión, así que cuando ella no pudo traer un abrigo ese día, Robert le dio el suyo. Cuando la clase llegó a su destino, el plan era caminar por el camino de Forney Ridge desde el domo Clingmans hasta Andrews Bald y viceversa. Los estudiantes se dividieron en grupos más pequeños mientras caminaban por el sendero. En Andrews Bald, Robert y Trenny almorzaron juntos antes de regresar por separado. Los compañeros de clase dicen que la joven caminaba apresuradamente, como si estuviera en una misión, mientras pasaba por varios grupos en el camino. De hecho, en el momento en que se pensaba que había desaparecido, debería haber tenido un grupo de compañeros delante y detrás de ella, lo que hace aún más difícil entender cómo pudo haber sucedido algo de esto. Una compañera de clase informó que vio a Trenny después de pasar a su grupo. Dijo que había visto a Trenny detenerse y agacharse para mirar algo en el suelo. Luego miró hacia su derecha y se salió del camino en esa dirección. La compañera dice que esta última imagen de la niña desaparecida la persigue hasta el día de hoy. Cuando el grupo llegó al punto donde ella había salido del camino, no la vieron, incluso después de gritar su nombre. Y esa fue la última vez que alguien vio a Trenny Lynn Gibson. Cuando todos regresaron al autobús, el maestro hizo un recuento y se dio cuenta de que le faltaba un estudiante. Después de revisar el área inmediata, decidió enviar a los estudiantes de regreso a la escuela, mientras llamaba al servicio de parques nacionales para pedir ayuda. Una búsqueda exhaustiva de la zona no arrojaría señales de la joven. Los perros policías detectaron su olor en una intersección donde el camino Forney Ridge se encontraba con el camino de Appalachian. Lo siguieron de regreso a Clingmans Dome y finalmente hasta la carretera, donde terminaba 1,5 millas de distancia. Casi 44 años después, aún no se encontraba a Trenny. A lo largo de las décadas, han surgido varias teorías. Unos meses antes de la excursión de la clase, había ocurrido un incidente aterrador en la casa de la familia Gibson. Un joven llamado Kelvin Bauman había irrumpido ebrio en su casa en medio de la noche para localizar a Trenny, y su madre realmente le disparó en el pie para defender a su hija. Fue a la cárcel y luego juró vengarse cuando fuera liberado. Sin embargo, no hay evidencia que lo vincule con este caso. Fue antes de la época de los teléfonos móviles, por lo que habría tenido que seguir el autobús ese día para saber dónde estaba, y en ese momento no tenía coche. Las otras ideas sobre lo que le podría haber sucedido a Trenny incluyen teorías desde perderse, caerse de un acantilado, ser atacado por un animal salvaje, ser llevada, incluso ser atraído por alguien del camino. Y luego está Robert Simpson. Algunas personas se preguntan si trató de hacer algo con ella mientras almorzaban en Andrews Bald, y tal vez eso explicaría por qué después se fueron separados. Más tarde, el peine de Trenny, el cual la madre ha dicho que nunca la encontrarían sin ese peine, fue descubierto en el coche de Robert Simpson. Sin embargo, nunca fue arrestado ni nombrado una persona de interés. Curiosamente, cuando el niño fue interrogado sobre su paradero después de separarse de Trenny, dijo a los investigadores que había dejado el rastro para rastrear a un oso. Entonces nadie sabía dónde estaba Robert desde el momento en que todos dejaron a Andrews Bald hasta que apareció en el autobús después de las 3 de la tarde. Hasta el día de hoy,
no se ha desarrollado nada más dentro del caso. Finalmente, el último caso es el de Amy Rowe Bechtel, una mujer que desapareció en el Parque Nacional Shoshone de Wyoming en 1997. En ese momento, Amy estaba trabajando con un gimnasio local para organizar una maratón de 10 kilómetros. El 24 de julio, salió a hacer algunos recados, dio una clase en el gimnasio y planeó ingresar al Parque Nacional para trazar la ruta del maratón. Pero nunca regresó a casa ese día, y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Afortunadamente, el mapa propuesto por Amy para el maratón les dio a los usuarios una indicación de dónde empezar a buscar. Efectivamente, en el lugar donde había terminado la carrera, encontraron el vehículo de Amy. Las puertas estaban abiertas y Amy no estaba a la vista. Las llaves del coche y las gafas de sol estaban en el asiento del pasajero, pero su billetera no estaba. Se lanzó una búsqueda grande y extensa de inmediato, pero no arrojó absolutamente ningún resultado. Y rápidamente el caso de la persona desaparecida se convirtió en una investigación criminal. Desafortunadamente, la escena del crimen parece haber sido comprometida durante los registros. Cualquier evidencia como huellas de neumáticos, huellas dactilares, fibras o ADN que pueda haber estado en el automóvil fue comprometida por alguien que manipuló su vehículo no asegurado. El caso dejó a la gente confundida. Nada de esto tenía sentido. Pero luego la policía comenzó a mirar al esposo de Amy, Steve. Aunque él tenía una coartada que fue corroborada por su amigo, algunas cosas parecían estar mal. Antes de llamar a las autoridades, sus amigos habían descrito a Steve como extremadamente asustado, nervioso y preocupado por su cónyuge. Pero cuando Steve hizo la llamada alrededor de las 10:30 p.m. para reportar la desaparición de su esposa, supuestamente parecía bastante tranquilo. Incluso bromeó con el operador del 911 y dijo: «Hola, soy Steven Bechtel llamando. Tengo una persona desaparecida y me pregunto si tal vez tengas alguna extra». En algún momento, los investigadores registraron la propiedad de la pareja y descubrieron algunos de los diarios de Steve. En ellos describió actos violentos contra mujeres, y más específicamente contra su esposa. Fue entonces cuando la investigación cambió su enfoque hacia el esposo de Amy. Los investigadores comenzaron a cuestionar al tipo, y al principio se mostró cooperativo, incluso aceptó tomar una prueba de polígrafo. El 1 de agosto, 8 días después de la desaparición de Amy, lo llevaron para interrogarlo. En algún momento sus preguntas le molestaron. Aparentemente, afirmaron falsamente que tenían pruebas que lo relacionaban con el fallecimiento de su esposa. Steve se enfureció e inmediatamente abandonó el interrogatorio. Abogó e informó a los detectives que ya no estaría disponible para ser interrogado, ni seguiría con la prueba del detector de mentiras, y sin ninguna prueba, no pudieron acusarlo de nada. Varios testigos le habían dicho a la policía que habían visto a Amy corriendo por la carretera del Parque Nacional donde se había encontrado su vehículo. Un testigo incluso afirmó que vio una camioneta que coincidía con la descripción de la camioneta de Steve. Lo vio alejarse a toda velocidad de donde se había visto a Amy por última vez, y agregó que el conductor era un hombre blanco y una mujer que se parecía a la señora Bechtel viajaba en el asiento del pasajero. La negativa de Steve a cooperar con la investigación molestó a los miembros de su familia, especialmente a su hermano, Nels. Menos de un año después de la desaparición de Amy, sus hermanos hicieron una aparición en el programa de Geraldo Rivera, en el que le suplicaron a Steve respuestas sobre lo sucedido ese día. 10 años después, el sargento sheriff Roger Resor le dijo al Billings Gazette: «Creo que fue un homicidio y creo que lo que sucedió el día que desapareció. En mi mente solo hay una persona con la que quiero hablar, solo una persona que se ha negado a hablar con la policía, y ese es su esposo. Sin embargo, sigue libre hasta el día de hoy». Si disfrutaron de este video, asegúrense de presionar el botón me gusta y suscribirse. Aparecerá una lista de reproducción en este momento con más videos que les encantará. Nos vemos la próxima.